Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y en todas nuestras plataformas digitales. En medio de llamados del propio presidente Kast, las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo y una dura campaña que generó roces al interior de la misma oposición, avanza en el Senado la cuenta regresiva para la votación de la mega reforma. Todo esto ocurre bajo la atenta y crítica mirada de los alcaldes que ven con preocupación que se elimine el pago de contribuciones sin compensaciones claras o totales. Bueno, esta noche tendremos en nuestra mesa a dos representantes de esta emergente fuerza social llamada municipalismo, los alcaldes Matías Toledo y Jaime Belolio. Además, vamos a analizar el panorama de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y las alertas que encendió la Operación Tokio en el sistema financiero local. Con las claves de una semana de decisiones, parte ahora Tolerancia Cero. Están presentados nuestros invitados, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, bienvenido a la mesa Tolerancia Cero. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Buenas noches. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Daniel Mansuy. Muy buenas noches. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Mónica, y a los invitados, a Daniel. Bueno, justamente parte, Rocío. Dice la prensa de esta noche que la negociación entre los alcaldes y el gobierno está en horas clave. Y nos hemos enterado, alcalde Belolio, que usted viene de una reunión muy importante, ¿no? Cuéntenos qué novedades hay con respecto a la restitución de contribuciones. A ver, no sé si era tan importante porque estaba yo nomás, pero probablemente van a haber otras que son más importantes. Pero más no adelante. le quite importancia a esa reunión, alcalde. Yo creo que lo era en el sentido de que el gobierno, en una reforma que es muy grande, que tiene algunos aspectos que me parecen positivos, de cómo reactivamos nuestra economía, cómo se pueden generar nuevos empleos, que hay que salir del letargo que tiene el país. Eso me parece que es una cuestión positiva. Lo segundo es que viene otra parte que han mirado poco el resto de los parlamentarios, porque es una de tantas otras cosas que se están modificando, pero que sí afecta muchísimo a los municipios. Y es la exención de las contribuciones para las personas mayores de 65. Yo lo primero que quiero decir en eso es que yo conozco personas en Providencia que sí necesitan esa ayuda, es decir, que bajaron sus ingresos, aumentaron sus contribuciones sin que haya cambiado su calidad de vida. Viven en el mismo departamento hace 20, 30 años, se hizo un metro, se construyó un edificio al lado, aumentó las contribuciones y ellos hoy día no pueden pagarlas. Y nosotros no queremos que esas personas tengan que ser expulsadas de nuestra comuna o que tengan que vender para poder tener una misma calidad de vida. O sea, per se no está en contra de la iniciativa. Sin embargo, lo que nos pasa es que hasta ahora el gobierno creo que no había mirado todas las aristas que tiene el sacar la contribución de bienes raíces. La contribución, uno podría decir que es como el gasto común de la ciudad. Así como existe el gasto común adentro de un edificio, y alguien tiene que pagar por lo que pasa en los pasillos, por la luz, por el conserje, por el patio común que pueda haber, si es que tienen una piscina o no, etcétera. Lo mismo pasa en el caso de los municipios. Los municipios tenemos que hacernos cargo no solamente de limpiar, de barrer, de las áreas verdes, de la iluminación, de la seguridad, de la educación, de la salud, de muchos aspectos. Y la contribución es un aporte que todos los ciudadanos hacemos para eso. Exactamente. Entonces, y como es un gasto común también de la ciudad, hay ciertas personas que no pueden pagarlo, y como vivimos en la ciudad, hay algunas personas a las cuales tenemos que ayudar. Entonces, en el caso de Providencia, nosotros aportamos el 47% de todos los ingresos que generamos al Fondo Común Municipal. Son 135.000 millones de pesos. Y administramos entonces 150.000 millones para 160.000 residentes, pero no es solo para ellos, sino que para los 2 millones de personas que todos los días vienen a nuestra comuna. Tengo muchos más estudiantes de fuera de Providencia que de Providencia, por ejemplo, en nuestros liceos. Lo revisé recién, así que tengo 260 alumnos de Puente Alto. Y yo pongo 900.000 pesos por cada uno de ellos. En los consultorios tengo el 30% de las personas que se atienden a mis consultorios no viven en Providencia. Vienen de las comunas que están más cerca, por supuesto, porque trabajan ahí. Entonces, hay una serie de bienes comunes que nosotros financiamos a partir de estas contribuciones. Y el 65% de lo que yo recaudo en contribuciones se lo paso al Fondo Común, pero el 35% me quedo yo. Entonces, el efecto que tendría, y hoy día estuvimos revisando esos números con el subsecretario de Desarrollo Regional, con el equipo también de Hacienda, a quienes les agradezco por supuesto la reunión, ellos dicen que es menos. Entonces podemos tener distintas opiniones, pero no distintos números, ¿no? Eso como lo decía el presidente Piñera, y por tanto yo quiero saber cuáles son los números de ellos y cuáles son los nuestros. Pero hay una y nos van a ayudar a primero dejar eso como arriba de la mesa. Tal vez sería bueno que primero nos dijeran una pequeña definición después de esta primera bajada. ¿Hay una postura común entre los alcaldes o no respecto de
sin estar en contra necesariamente de las contribuciones exentas desde 65 años para arriba, que se limite, que se focalice. ¿Hay postura común o no? Para que lo digan ustedes, para saber si hay postura común o no. Sí, de hecho es bien importante señalar esto porque día atrás se realizó el encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas donde distintos alcaldes estuvimos discutiendo esta problemática y uno de los puntos de acuerdo fue que esto no podía ser universal, ¿ya? Porque entendemos que si bien existen personas, adultos mayores que quizás necesitan la excepción, no podemos dejar desfinanciados ni los municipios ni el Estado. Ya, entonces, el primer acuerdo, creen todos los alcaldes que no tiene que ser universal. Claro. De hecho bueno, en la carta, pero sí, decía algo así como, estamos de acuerdo en que hay que avanzar en esto, ¿ya? Pero que no puede desfinanciar a los municipios, en eso había acuerdo total, y decía como una mayoría, ¿no? Que tenía que tener un límite. Claro, porque es importante señalar que es el 48% de los 394.000 personas que pagan esto, que pueden acceder hoy día a una rebaja de un 50 o un 100%. Es decir, hay un 52% que no puede acceder a esto. ¿Por qué pueden acceder a esto? Porque ganan menos de 2.100.000. Entonces lo que nosotros discutíamos es que, bueno, elevémoslo a 3 millones, elevémoslo a 4 millones de pesos, ¿cierto? Pero es justo, por ejemplo, que no pague a alguien que gana 15 millones, 20 millones de pesos. Entonces, esa fue la discusión que se llevó adelante y fue lo que resolvimos en el encuentro nacional, entendiendo hoy día que esto, como bien decía el alcalde, no solamente afecta a la composición del fondo común, sino que también el resto de las municipalidades hay una distribución, según el manual de procedimientos contables, que es el 60-40, ¿ya? Que el 60 se va al fondo común municipal y el 40% lo toca. Entonces, por un lado te dice, oye, ten cuidado, si no te preocupes, yo te voy a amortizar ese 60%, pero ¿y qué pasa con el 40%? Pero hablemos después de eso, pero primer acuerdo entonces entre todos ustedes, los alcaldes, es que debería ser, primero, no acotado. Desfinanciar. No desfinanciar y acotado. Esos dos acuerdos están. Y déjame poner una cosa ¿Pero adicional. estamos en lo correcto? Sí, de lo que decía el alcalde de Puente Alto. Lo que está limitado a las personas no es por ingresos muchas veces, sino que es por el avalúo fiscal, que es algo que no depende de ellos, ¿no? Eso es lo que le quería preguntar, alcalde, porque un gasto común no está indexado al avalúo. Yo, o sea, no sé si está de acuerdo conmigo. ¿Ah? Sí al tamaño. Sí al tamaño, pero no al avalúo. No. Entonces tenemos un problema con la fijación de las contribuciones que está generando esta distorsión que estamos intentando resolver así para los casos de los adultos mayores, pero parece que el problema es más profundo y tiene que ver con el modo en que se fijan las contribuciones. Completamente de acuerdo. Eso es cierto. Y de hecho, acuérdense que el año pasado o antepasado fue que el director del Servicio de Puestos Internos dijo que no sabía exactamente cómo se calculaban, ¿no? Entonces, eso es un problema porque afecta a aquellas personas que hoy día han disminuido su capacidad de pago y les aumentaron. Y que quedaron con un departamento cuyo avalúo subió. Entonces pasa en muchas ciudades. Yo antes fui diputado por San Bernardo, personas que vivían en el centro de San Bernardo, que claro, hoy día vale mucho más, pero las personas siguen viviendo en las mismas condiciones. Entonces hay un problema. Pero entonces no es tanto por ingreso, sino que por avalúo lo que tú deberías cambiar. Y yo creo personalmente que el límite debiese ser en que, por ejemplo, ninguna propiedad que cueste más de 20.000 UF debe estar exenta. Es el 2% de las propiedades. Sin embargo, es un cuarto de las contribuciones. Sí, Por tanto, cuarto de las si contribuciones. tú tienes una Que casa, sea, claro, una un casa que beneficio vale que no- $1 millón, me parece que no es razonable que tú digas que tienes que Ya. estar exento de contribuciones de Y bienes otra raíces. pregunta, si para saber si hay consenso o no. Entiendo que hay una diferencia que es transversal entre los alcaldes con el gobierno respecto de cuánto van a dejar de percibir si se aplicara esta exención a todos los mayores de 65 años. ¿Es efectivo o no que en eso hay consenso, que ustedes los alcaldes hacen un cálculo y que el gobierno hace otro? ¿Eso es así? Sí. De ¿Sí? hecho, Jaime lo dijo hace poquito, que tuvo ese problema en la reunión. Y en lo personal, en el encuentro, también es importante que sepan que cuando llegó Subdere a presentar, dio una cifra, después mostraron un video del ministro Quirós, dio otra cifra, y después salió el presidente Kast dando otra cifra. Entonces, ¿Y ¿qué ustedes pasa? tienen otra distinta? Claro, los entonces, ¿qué alcaldes? pasa? Que nosotros También quedamos en el todos... caso de Puente Alto, no solo Providencia. Claro, quedamos todo un poco con esa incertidumbre de qué es lo que está pasando. Y esto es importante que se da en un marco, en un contexto. ¿Y cuál es este contexto? Que, a ver, nosotros venimos con la eliminación del MEPCO, ¿ya? Con la regulación del MEPCO. ¿Y qué pasó con esto? Es que a nosotros nos subieron los contratos un 44%. Entonces, por un lado te dicen, oye, ¿sabéis qué? Te aumenta el costo de la vida. Yo les comentaba el caso de Quilaco, que hoy día, por ejemplo, ya no tiene transporte privado para transportar a los vecinos de la comuna. Por el aumento del combustible. Por el aumento del combustible, el mismo caso, cierto, Valle, que tiene 172 localidades que hemos estado conversando. Pero por otro lado nos dicen, y además vas a dejar de recibir este 40%
de las contribuciones, te voy a bajar un poquito, no te preocupes, te voy a bajar un poquito el fondo común municipal, y está el otro factor que, bueno, dejamos de pagar contribuciones y también se va a dejar, ¿cierto?, de cobrar el aseo, y que tampoco nos va a llegar ese dinero un cobro está vinculado, que es un cobro vinculado de la Tesorería General de la República. Entonces, finalmente, los municipios estamos siendo muy golpeados por esto, y hoy día yo creo que la problemática es que se ha traspasado este problema como entre instituciones. Pero también hay que ser francos, si este problema entre instituciones desencadena en que son servicios que la gente necesita. Es la recolección de basura, es el transporte público, es el transporte escolar entre localidades, y que finalmente, claro, uno dice 300 millones de pesos, 1.500 cuando un 1%. Que para darle la palabra a Rocío, alcalde, ¿usted también ratifica que hay diferencias en las cifras? El doble en el caso de Providencia, ¿no? Hay una cosa que nosotros no tenemos... Más allá del caso de ustedes, parece que... Obviamente la información que yo tengo es el rol de Providencia, ¿no? Entonces yo no tengo el rol de todo Chile. No, pero tú eres en esta reunión, entonces parece que Entonces, todos tienen el mismo problema. Lo que ocurre es que yo no puedo ver si es que hay una persona que tenga otra propiedad en Providencia, y también no tengo idea, en Vitacura o en Las Condes. Y por tanto que su vivienda está en Vitacura y tiene un departamento de renta en Providencia. Por tanto, podría estar contado 2 veces. Pero el efecto de eso sería como 700, 800 millones de diferencia. Entonces, mucha plata. Segundo, hay otro aspecto que dice la ley, que es para las sucesiones. Y aquí hay algo que ocurre, y perdone que me vaya en el detalle, pero cuando hay una sucesión, la sucesión queda inscrita al nombre de una persona aleatoria del grupo de la sucesión. No tiene por qué ser la persona mayor de la sucesión. Puede ser el hijo o hija, entonces dice el RUT y otros, dice. Entonces, podría ocurrir que uno mirara el RUT de esa persona y parece ser menor de 65, por tanto que no estuviera dentro del beneficio. Sin embargo, dentro de ese grupo, en el otros, hay una persona que sí es mayor de 65 y por tanto sí sería beneficiaria. Para nosotros ese efecto son 1.000 millones de diferencia que tenemos con respecto a lo que ha calculado el Ministerio de Hacienda. No cuadra. Y además lo que acaba de decir el alcalde, que es muy importante, ¿no? Que es que el derecho de aseo se paga con las contribuciones. Entonces, si quedan exentos, nosotros tenemos que ir a cobrar. Es más difícil ir a... Pero para que tengan una idea, nosotros gastamos cerca de 400 o 500 millones de pesos en cartas certificadas obligatoriamente con Correos de Chile, y recupero el 2% de las multas con cartas certificadas. Que me obliga el Estado a hacerlo, no puedo hacerlo. Claro. Entonces, digitalización, pero de todas maneras tiene que ser un correo de digitalización, pero la pregunta es cómo voy a cobrar ese derecho de aseo. Rocío. Y hoy día no está claro, ¿no? Y nosotros, hicimos una propuesta. Dijimos, oiga, si es que la persona tiene que hacer una declaración de dónde vive, porque ahí queda exenta. Entonces, si cuando declara dónde vive, tiene que también declarar que pagó su derecho de aseo. ¿Por qué se ha planteado esta especie de municipalismo? Es decir, los alcaldes por primera vez, o hace mucho tiempo que no lo veíamos, está unido en torno al debate de la megareforma, especialmente a este tema, cuando el ministro Quirós, por ejemplo, ha planteado que son 12 las comunas que están mayormente afectadas, que van a ser las afectadas y el resto no. ¿Lo puede explicar usted, alcalde? Las más ricas. Sí, claro, bueno. En ese sentido, ahí Jaime Belolio entra directamente, ¿no?, a los 12. Por eso la reunión del jueves, ¿no?, con el ministro Quirós. Pero en ese caso, ¿por qué Puente Alto? Sí, bueno, el ministro dijo que era el 98% de las comunas, en una instancia también que fue en el encuentro, que íbamos a sufrir un golpe significativo. Dijo un 1%. Ahora, yo creo que porque hoy día estamos agrupados las municipalidades. Cuando yo hablaba, por ejemplo, del alza que hemos sufrido, ¿cierto?, por el tema de los combustibles, y cuando hablamos de los combustibles de la línea productiva general, porque nos sube la ropa, nos sube las máquinas, etcétera, nos sube todo, a nosotros como Puente Alto ya 3 contratos esenciales, que es aseo domiciliario, seguridad y áreas verdes, nos subió 10.000 millones de pesos. O sea, para poder licitar el servicio y darle continuidad son 10.000 millones de pesos más de los que no teníamos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una municipalidad que va a botar basura en otra región? ¿Qué pasa con un municipio que depende del transporte público para poder mover a sus vecinos y sus vecinas? Hoy día, este golpe financiero se le está traspasando a los municipios, y esto va a tener costos políticos, porque finalmente, ¿qué tienen que hacer las municipalidades hoy día? Ajustar sus presupuestos. Vamos a tener que ajustar los presupuestos y decir, ¿sabéis que tengo que dejar de hacer esto para hacer esto otro? A ver si me da, ¿se entiende? Cuéntanos en concreto, ¿qué van a tener que cortar? Voy a dar un ejemplo. Si es que se aprueba esto tal como está. Nosotros lo hemos conversado, vamos a tener que reducir quizás la atención en algunos centros de extensión de salud,
no los SAPU, pero sí los SUM, que es la atención que está un poco más extendida. Hemos levantado hartos dispositivos territoriales que no son financiados por el per cápita ni por algún programa, y esos son directamente con financiamiento municipal. También es importante que todos los beneficios sociales que son para emprendedores, adultos mayores, etcétera, todos esos beneficios salen con dinero de beneficio municipal. ¿Los tendrían que recortar? En total, todos esos beneficios son 6.000 millones de pesos. Y yo estoy hablando de 10.000. Entonces, claramente no vamos a recortar aquello, pero vamos a tener que reducir, por ejemplo, los camiones no van a tener que ser del año. No voy a tener que recoger 4 días la basura, sino que 3 o 2 en algunos sectores, y en otros días 3. En vez de tener 720 trabajadores de áreas verdes, voy a tener que tener 600, ¿se entiende? Costos políticos para ustedes, ¿no? Perdón, o sea, tienen elecciones también, el electorado claro, que los eligió, ¿cierto? Va a estar enojado, ¿no? O sea, la gente, más allá de que esté enojada, por ejemplo, con el alcalde de turno, porque es algo que hemos conversado con todos los alcaldes, de decir, ¿sabéis que nos vamos a poner de acuerdo para tomar estas acciones? Porque nadie va... Para que el costo quede claro. Para que el costo quede claro, pero lo que yo conversé con el presidente ese día en el encuentro fue que, presidente, las decisiones que usted está tomando... que pueden ser buenas o pueden ser malas para cualquier persona, tienen consecuencias políticas. Y esas consecuencias políticas tenemos que conversarlas entre todos y tomar la mejor decisión. ¿No las entiende el presidente de las consecuencias políticas, cree usted? Yo creo que no le ha tomado el peso, porque el día de mañana, cuando no nos den las lucas a los municipios y 100 municipalidades tengan que cerrar, por ejemplo, un SUM, un servicio de extensión de salud, ahí recién va a decir, oye, sí, sabéis que efectivamente... Quizá a los municipios les faltaba la luca. Mira, yo lo primero que recortar con respecto a como el municipalismo, tengo la suerte de haber sido parlamentario, después ministro y ahora estar en la municipalidad. Es la pega más entretenida que he tenido hasta ahora de las anteriores. Y una de las razones es porque como tú te dedicas a la calidad de vida de las personas, la aproximación de las personas es distinta también a cómo tú puedes mejorar lo cotidiano. Y dado que vivimos en un mundo en donde el largo plazo está como cercenado y es lo inmediato lo que más bien te lleva a preocuparte, si la política no tiene mediano plazo, es pura confrontación. Y con dónde estás más disponible para que haya más colaboración es justamente en el municipio. Entonces, esa es una razón por la cual es más fácil colaborar con los comunas vecinas, por ejemplo. Claro. Entonces, te pongo un ejemplo. Tú mencionaste al inicio la Operación Tokio. La Operación Tokio, una de las patas es en Bellavista. Claro. Y la razón por la cual se descubrió varios de los tipos de Bellavista es porque nosotros hicimos un convenio de colaboración con Recoleta, bajamos un 30% de los delitos violentos en 8 meses, y de ahí, en la fiscalización conjunta que hicimos con Recoleta, descubrimos a varios locales. Entonces, es parte de esta investigación. Con alcalde. Obviamente que somos súper distintos, pero lo que nos dimos cuenta, una razón evidente, es que los barrios no son de los alcaldes, son de las personas que habitan esos barrios. Pero no permiten una división, digamos. Exacto, cruzan la calle, hermano. Y por tanto ahí, perdona, algo que el ministro Quirós yo creo que no entiende. Cuando él dice que son 12 comunas ricas, me imagino que él no sabe lo que es vivir en Providencia, porque Providencia tiene 160.000 residentes, pero como dije, 2 millones de personas al día, más de 11 millones de personas a la semana. Entonces, si se perjudica la calidad de vida en Providencia, no es solo para el providenciano, sino que también es para la persona de Santiago Centro, de Ñuñoa, de Macul, de Puente Alto, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que, yo no les puedo decir que voy a recortar, pero sí, porque no lo he hecho todavía, tenemos que apretar por distintas líneas, pero es evidente que tú necesitas rebajar de todas partes. Y nosotros somos una comuna que especialmente hemos invertido mucho más en personas mayores. Hay muchas que viven solas y hemos hecho una línea de políticas contra la soledad. Pero eso podría haberse afectado, por ejemplo. O sea, yo gasto, para entender qué tan importante es, porque si tiene tanta plata, a lo mejor no yo es tan terrible para invierto en seguridad, solo el 1414 de Providencia, 8.000 millones de pesos. Además, en fiscalizar, gasto otros 2.600 millones de pesos. Por tanto, la pregunta es, oye, el gasto de seguridad es un gasto que no debiese ser de los municipios, ¿no? Yo lo voy a seguir haciendo porque es fundamental para una buena calidad de vida. En educación invierto 8.000 millones de pesos. Entonces, si me dicen, ¿saben qué? Nosotros les vamos a quitar 6.000, yo digo, yo no quiero que se vayan al SLEP. Pero si me van a sacar 6.000 millones de aquí en adelante, la única opción que tengo es decir, ¿sabe qué? Yo no puedo seguir manteniendo los colegios. Lo entregaría y lo entrega a los SLEP en ese caso. Por supuesto. Lo entregaría a los SLEP. O sea, si esto sigue tal cual, ¿sí? No tengo ninguna otra alternativa. No puedo hacerlo. El 80% de los estudiantes que atiendo en mis colegios no viven en Providencia. ¿Y qué opinan los ciudadanos sobre eso? Porque entiendo que en municipios como Providencia la gente quiere que los colegios sigan en manos de... Y yo también me encantaría, ¿no?, que así fuera, pero sin embargo el vecino que conoce esto que yo les acabo de mencionar, que el 80% son estudiantes que vienen de otras comunas, cosa que
es normal en Providencia, ¿no? Providencia es una comuna en la cual muchas personas van, estudian y después tienen una movilidad social que nos encanta, pero ellos también quieren que puedan tener más opción para estudiar en esos colegios. No sé, pues en el Carmela Carvajal el 5% de las matrículas de Providencia. Le encantaría que fuera 15, 20. Tú no quieres intervenir antes. Yo le pregunto algo al alcalde Belolio, pero el alcalde Belolio parece que quiere decir algo. Es que solamente lo que quería mencionar es que, como bien decía el alcalde, es un caso hipotético, porque mencionó que era un caso hipotético, pero yo creo que finalmente este tipo de ejemplos son los que hoy día tienen al municipalismo unido, ya que son las diferentes posiciones en las que nos encontramos, alcaldes de izquierda, derecha, a lo largo del país, cuando nos dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a reducir el presupuesto. Como les decía, el alcalde de Quilaco, por ejemplo, me decía que el combustible le ha aumentado, por ejemplo, en este año en 50 millones de pesos, y uno dirá, 50 millones de pesos no es tanta plata, en un presupuesto de 2.700. ¿Se entiende? Entonces, para él ya es mucho y tiene que dejar de hacer cosas. Entonces, es una realidad nacional hoy día. Le quiero preguntar al alcalde Belolio cómo ve esto en el horizonte. No sé si considera este bueno como su gobierno, pero más o menos pertenece al sector, digamos, si es que... ¿Lo considera su gobierno? ¿Se sonrió? Yo voté por este gobierno. Votó por este gobierno, sí. ok. Es En la su reunión que gobierno, tuvo hoy entonces. día, ¿encontró buena recepción? ¿Cuál es el horizonte que le ve a esto? Porque supongo que no está solo, no es el único alcalde del sector, digamos, que está con estas preocupaciones. ¿Cómo ve que el gobierno puede salir de esto sin golpear tanto a los municipios, pero cumpliendo con sus propios objetivos también? Porque las contribuciones, hay que decirlo, un tema que el mundo republicano ha enarbolado desde hace mucho tiempo. Sí, y lo entiendo. Por eso yo creo que primero ponerle una focalización hacia aquellas personas que más lo necesiten parece razonable. Yo me imagino que el mundo republicano no quiere hacer medidas antisubsidiarias y universalistas. Y por tanto, decir que aquellas personas que tienen una vivienda de más de 20.000 UF, es decir, más de $1 millón, que sigan pagando parece razonable. ¿Pero encuentra el gobierno bien dispuesto para algo así? Yo creo que hay que buscar más alternativas. Entonces, por Ya, ejemplo, ok. lo que nos pasa, hay 4 comunas en Chile que entregamos no solamente el 65% de nuestras contribuciones de bienes raíces, el resto de las comunas un 60%, sino que además hay 4 que entregamos el 65% de nuestras patentes comerciales. ¿Y cuáles son esas 4? Santiago, Providencia, Santiago 55, ¿verdad? Providencia, Las Condes y Vitacura. ¿Por qué son esas 4 y no otras más? Porque la ley tiene 40 años para atrás. Entonces, el gobierno está muy abierto a que discutamos mucho más de fondo cómo se pueden financiar los municipios. Por ejemplo, en esto que yo acabo de mencionar, que es la población flotante, que no es algo solamente de la comuna de Providencia. Por supuesto que es de Santiago Centro, es de Las Condes, pero también es de Viña del Mar y Valparaíso, es de Concepción y Talcahuano, es de Antofagasta, es de Puerto Montt y Puerto Vara, y La Serena, y qué sé yo. Entonces, ahí hay un aspecto que sí es muy relevante, que es este gasto común de la ciudad, que yo creo que hay que volver a repensarlo. Claro, y hay distintas formas en las cuales se puede solucionar. Y yo también les propuse a ellos que el problema que tenemos con las contribuciones es de liquidez, ¿no? Las personas bajan sus ingresos y al bajar sus ingresos no pueden pagarla. Pero no solamente le ocurre a las personas mayores, sino que también le puede ocurrir a una persona que queda sin empleo o una persona que tiene alguna enfermedad catastrófica. Entonces, si es de liquidez, hagamos que sea el Estado el que les preste ese dinero y cuando venda su hogar, ahí se paga esa deuda. Cuando se haga efectivo ese cuando se haga avalúo. efectivo el mayor valor de la casa, que no es mientras se está viviendo, sino que solamente cuando se vende. Eso se puede hacer y cuesta mucho menos que 150 millones de dólares. ¿Todas esas que lo que salidas ya le se parecen propone. razonables, alcalde? Sí, yo creo que son buenas salidas. De hecho, hemos conversado con el resto de los alcaldes y propusimos también algo en esta línea que no estuvo dentro del acuerdo, pero sí se levantó, que fue como una nueva ley de rentas. 3 le pusimos, porque creemos que también esta está un poco obsoleta. Sin embargo, igual, y aquí yo me quiero meter un poco en la discusión un poco más política, porque por lo menos desde nuestra posición o de mi posición personal, no he visto al gobierno muy abierto al diálogo a esto. Y eso así nos tiene a nosotros un poco más preocupados, porque nosotros hemos estado dispuestos a juntarnos con el presidente. De hecho, yo le he escrito acá también a gabinete varias veces de presidencia para que nos podamos reunir, no nos han dado reuniones. Y esto nos parece complejo porque finalmente, ¿qué es lo que se ve para afuera? ¿Ya? ¿Qué es lo que se ve para afuera? Es como, te bajo las contribuciones a los que más ganan, a los más ricos, y quito beneficios sociales a los más pobres. ¿Sí eso es? Bueno, Entonces, de hecho, usted, alcalde, perdóneme, pero decía en un reportaje del diario El País, a propósito del Sotero del Río, que hay presupuesto hasta agosto. Claro que sí. Nosotros conversamos con el director, conversamos con el servicio, y ellos estaban bien preocupados porque además el Sotero, ustedes saben que es el hospital más grande de Chile, tuvo una rebaja de 3.200 millones de pesos. Hoy día la hora de espera es hasta de 36 horas en urgencia. Y a mí me han llamado varios vecinos, adultos mayores, que están esperando hace 24 horas
30 horas, yo llamo al director y lo entiendo también porque el director me dice tengo gente hospitalizada en urgencia. Y esa es la realidad hoy día del país y claro, y te están recortando presupuesto por este otro lado y somos nosotros también los municipios quienes por medio de los CEFAM y los SAPU también vamos acogiendo toda esta necesidad que muchas veces no pueden abarcar los hospitales de atención, por ejemplo, inmediata, no con alta resolución muchas veces, pero sí para poder atender a la gente que está esperando. ¿Quedó resentida la relación entre usted y el presidente después del impasse de La Serena? abucheo? No, la verdad es que no. ¿No se arrepientan los abucheos? Es que voy a ser bien honesto con esto. Cuando termina de hablar el presidente Alessandri, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, ahí yo le grité, presidente Alessandri, después de que hizo su gran presentación, nosotros como alcaldes tomamos 3 puntos de acuerdo y no leyó los 3 puntos. Entonces le dio el pase al presidente para que se subiera a hablar de cualquier cosa y no de lo que estuvimos discutiendo 3 días. O sea, usted le estaba gritando al alcalde Alessandri, no al Claro que presidente sí. Cast. No. Después yo me acerqué a hablar con el presidente Cast y ahí conversé que estaba preocupado con respecto al tema de las alzas. ¿Y aceptó su explicación? O sea, me dijo que estaba dispuesto inclusive a juntarse en la provincia de Cordillera y ahí fue cuando yo le escribí al gabinete de presidencia. Y ahí no te dio decirle- respuesta. Claro O que sea, sí. estamos esperando Ya, que el pero usted dice presidente que- cumpla ese... Claro que sí. Ya, Que pero usted fue dice que no estaba abucheando al presidente, sino que le estaba reclamando a Alessandri. a Alessandri porque estuvimos 3 días discutiendo, llegamos a un marco de acuerdo de 3 puntos y claro, cuando él hace la presentación al presidente, ya le tira un rollo bien municipalista, no le dice, presidente, los alcaldes aquí suscritos en la Asociación Chilena de Municipalidades dijimos, no queremos más rebaja, no estamos de acuerdo mayoritariamente con la universalidad y el tercer punto era que ningún gobierno, o sea, el que sea, nos va a dividir. Hoy día estamos los alcaldes y la alcaldesa de Chile. Entonces, esos eran los 3 puntos que acordamos y nos hubiese gustado que se leyeran, cosa que el presidente pudiera referirse a los puntos. ¿Pero había un acuerdo de leerlo delante del presidente o eso no era parte del acuerdo entre los alcaldes? O sea, no sé si había un acuerdo o no de leerlo, pero el presidente tampoco estaba en la agenda y se sumó después de que nosotros sacamos el acuerdo. Entonces, si tenemos un acuerdo, todos los alcaldes de Chile, que estamos agrupados en una asociación, lo que uno espera es que nos respondan... ¿Ya claro el punto con el alcalde Alessandri después? Sí, o sea, yo tengo buena comunicación con él. Ya. Hablamos harto por WhatsApp. ¿Y les gustó que los dividieran en 2 reuniones, los alcaldes oficialistas y los opositores, los independientes quedaron fuera? Si ya sé, alcalde Toledo. ¿Les gustó eso? O sea, es primera vez que un presidente se junta con tantos alcaldes a hacer una conversación, ¿no? A mí me tocó ir con el presidente Boric, pero era como un grupo muy grande, en donde el presidente expuso y después se acabó. ¿Pero es buena idea dividir entre opositores y partidarios o sería mejor, por ejemplo, dividir, no sé, por regiones? Yo creo que probablemente, o sea, y ya es algo que dijo el subsecretario de Desarrollo Regional y el propio presidente, es que iban a hacer esas reuniones por región. Yo creo que es importante, porque si bien los alcaldes tenemos temas similares, hay particularidades de cada región y cada territorio que Yo son digo- muy importantes. No, yo digo para que no los dividan entre opositores y partidarios. O sea, es que lo que pasa es que hay una tarea que tenemos los alcaldes sin importar, digamos, de quién es el que tú atiendes, ¿no? Entonces, por eso hay temas que son súper comunes Claro. y ahí que se ha hablado como este municipalismo. Evidentemente tenemos distintas posiciones políticas, por ejemplo, sobre la reforma, ¿no? Pero otra cosa distinta es aquello que afecta al municipio porque nos toca ser la cara más cercana a las personas y la última milla de la política pública. Y uno se da cuenta cómo hay ciertas leyes que no quedan bien hechas, no quedan bien hechas y financiadas. después que- Claro, Quisiera ahora- llevarlo sí, a perdón. un tema un poco distinto, aunque ha estado en el debate, ¿no? Que el proyecto que el gobierno dijo que iba a presentar, que no presentó como proyecto, que es contra las incivilidades, el registro de vándalos, que supongo que usted como alcalde, esto, por decirlo así, están muy en contacto directo con los problemas que generan la vida cotidiana de los chilenos. Si les parece, primero, que va en la buena dirección lo que está haciendo el gobierno y cómo debería concretarse, si es que les parece que va en la dirección correcta, alcalde Toledo. Sí, yo creo que faltan varias medidas para hacerle frente hoy día a los problemas que tenemos. Creo que es necesario, sin embargo, yo ese día lo conversaba con los demás alcaldes, que finalmente siempre se preparan muchas medidas o muchas propuestas y son muchos proyectos que muchas veces nos llegan sin financiamiento. Y finalmente quien termina muchas veces aplicando esto van a ser nuestros inspectores, nuestros equipos de seguridad, quienes van a ir sacando las multas, o cuando nos lleguen, por ejemplo, al ADISO o a los departamentos de asistencia social y nosotros decirles, ¿sabe qué? Aplica o no aplica en base al registro, ¿se entiende? Yo creo que una de las problemáticas que hay es que, claro, como no existe muchas veces esta comunicación con los alcaldes o la alcaldesa, de repente podríamos aportar con algunas indicaciones, decir, ¿sabéis qué? Podríamos apretar por acá. Pero va en la dirección correcta.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es importante generar este tipo de registros, pero creo que hoy día la ciudadanía igual tiene problemáticas más importantes. Hoy día, por ejemplo, hemos tenido un alza, ¿cierto?, en los homicidios, en Puente Alto en los portonazos, etcétera, y de repente estamos más preocupados de la gente que anda rayando. Yo voy a ser bien honesto, si bien genera un perjuicio bien importante, de repente uno lo ve en los niños de 16 años, 15 años, 13 años, que no es lo mismo que hoy día están sufriendo mis vecinos que me llaman. A mí me han llamado este último mes por 3, 4 vehículos, amigos de la vida, que la han robado en un portonazo, en una encerrona, ¿se entiende? Entonces, si bien la pega del gobierno y del Estado es hacer todo al mismo tiempo. Las energías no son infinitas, digamos. Creo que hay que poner bien. Porque ha habido harta discusión sobre si solo pérdida de beneficios sociales o si hay que agregar más al catálogo, claro, para que no solo los que usan beneficios sociales sean los castigados, sino que potencialmente todos, digamos, alguien que usa gratuito, alguien que no usa, o sea, que haya un... ¿Cómo ve eso? Para que esto no sea, porque la crítica también ha sido desde la oposición, que no se transforme en algo clasista, en el fondo, que solo algunos sean doble castigo. Mira, yo primero diría que va en la línea correcta. O sea, no puede ser que las incivilidades queden completamente en la impunidad. Es un problema y lo es un reconocen problema, ambos, ¿no? Sí. Nosotros, esto es típico que se habla de la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Sí, O sea, que Nueva hay un York. automóvil en un lugar, está abandonado, después alguien rompe la ventana y después a la semana está desvalijado. Ya, a nosotros nos toca todos los días eso, que es disputar el espacio público. Y cuando un espacio público se deteriora, hay incivilidades que puede significar personas tomando alcohol en la vía pública, fumando marihuana, después cometiendo algún tipo de delito bajo, digamos, y después puede entonces haber algún tipo de delito y eventualmente un crimen. Entonces, si tú paras eso a tiempo, es fundamental. Y ahí sí quiero decir una cosa, que es que nosotros tenemos la certeza de que la mejor manera en la cual estamos más seguros no es solamente aumentando la fiscalización y nuestros patrulleros, sino que ocupando el espacio público. ¿Y cómo se llena ese espacio público? Con cultura, con arte, con deporte, con familia, con belleza. Este fin de semana tuvimos a Joe Vasconcelos y 20.000 personas en Providencia y al día siguiente a las 6 de la mañana estaba limpio para hacer la ciclorrecreovía. Esa es la manera que a nosotros nos gusta la ciudad, vibrante. Pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo brutal. Entonces, por ejemplo, el 1414, que es nuestro servicio de seguridad, recibe un llamado cada 3 minutos, 180.000 llamados al año. Algunos de los cuales además son la primera respuesta como hospitalaria, ¿no? Como de emergencia. Nosotros esperamos a que llegue después la ambulancia. Muchas incivilidades ahí. Y hay muchas incivilidades. El problema es que no tenemos cómo perseguirlas, porque esto no es algo que me gusta repetir mucho, pero si tú ves una persona que está fumando marihuana o que está consumiendo alcohol en la vía pública en una plaza, que obviamente hace que la percepción sea insegura, tú te acercas a la persona y le dices, lo voy a infraccionar, pero para eso necesitas que te pase el carnet. Y entonces te dice, no te voy a pasar mi carnet. Claro. Y ahí te quedas sin recursos. ¿Y qué haces ahí? Y no tienes que esperar a que llegue el carabinero. ¿Y consideras que es prioritario o no tanto como el alcalde Toledo? Yo creo que hay ciertas materias que son mucho más graves, ¿no? A nosotros las incivilidades, entre comillas, significaron que nos quemaron el café literario del Parque Bustamante, el Parque Balmaceda durante el estallido, hicieron pedazos los monumentos Eso es como públicos. vandálico más que incivilidad. Claro, O sea, va más allá. Clasifica en Pero en la delito. práctica lo que ocurre es que hay ciertos hechos delictuales que a mí sí me gustaría que estuvieran ahí. Ejemplo, estacionadores ilegales, que de alguna forma es una forma de extorsión. Y ojalá que fuera un delito de baja cuantía, pero que sí implicara que hubiera flagrancia, porque ahí es cuando yo puedo entrar. Si no hay flagrancia, tengo que esperar a que esté carabinero. ¿Y los castigos? O comercio ambulante. Una cosa que pasa con el comercio ambulante es que nosotros requisamos, y la persona a veces lo toma como que fuera costo empresa. ¿Ya? Le pasa una multa, no la paga, y después se acumulan las multas, y que hay una orden de arresto por comercio ambulante, no se cumple nunca. Entonces tiene que haber alguna sanción. Ahora, castigo, yo creo que eso es algo que tiene que ver bien el Congreso, porque hay ciertos beneficios sociales que no pueden estar sujetos a las incivilidades. O sea, la PGU, digamos, no. Es inconstitucional. Claro. Lo dijo el presidente en la cuenta pública, pero es inconstitucional. No se puede castigar con la pérdida de la PGU. Claro. Exacto. Entonces, por lo mismo, yo creo que eso hay que revisarlo bien. Sí hay otras cosas que hoy día ya se castigan, por ejemplo, cuando alguien está en el registro de mal llamado papito corazón, ¿no? Sí. Entonces, que no se le entrega licencia a conducir. Ya. Eso está perfecto. Pero en las otras cosas me parece que hay que tener más cuidado. Pero aquí no solamente, por ejemplo, faltan las iniciativas, porque pueden llegar las iniciativas, pero después nos vemos con el problema de las atribuciones, que es hoy día el problema que tenemos los municipales con respecto a la seguridad. Yo voy a dar un ejemplo, cuando hablamos de incivilidades, porque claro, tenemos los rayados y tenemos distintos tipos de incivilidades. Hoy día nosotros uno de los principales problemas que tenemos, por ejemplo, es la gente en situación calle. Debemos tener casi 700 personas en situación calle en Puente Alto y de esas 700, unas 400 con problemas de consumo problemático, que andan todo el día viendo qué pueden reducir
para poder seguir consumiendo droga, ¿se entiende? ¿Y qué hace el municipio? Lo saca de un lugar, ellos vuelven a otro. Pero está dando vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí uno dice, falta quizás discusión parlamentaria o falta algún proyecto del Ejecutivo que nos entregue a nosotros quizás alguna propuesta o alguna otra atribución para que la gente que tiene problemas de salud mental pueda estar en algún lugar, para que la gente que tiene problemas de consumo pueda ser tratada, o efectivamente que la gente que está cometiendo un ilícito sea tratado como tal, ¿se entiende? Porque hoy día existe un vacío legal y pareciera que la pega de nosotros es todos los días sacar a las mismas personas de los mismos lugares. Alcaldes, ustedes han hablado, sobre todo el alcalde Toledo, de esta falta de diálogo, falta de escucha quizás, y al mismo tiempo nos cuentan los problemas que se viven, qué sé yo, en el Sótero y los que podría eventualmente sufrir Providencia si esto se lleva a cabo, lo de las contribuciones tal y como quiere el gobierno. ¿No parece en ocasiones que el ministro Quirós y el gobierno en sí tuviera una mirada muy economicista? No sé qué opina usted, que es su gobierno y el alcalde Toledo. A ver, yo creo que este gobierno... ¿Ya que le decimos que su gobierno sonríe? No, está bien, yo voté en segunda vuelta por el presidente Castro, no tengo ningún problema. Mi candidata era Luis Matei. Pero el presidente Castro es el que ganó. Exalcaldesa de Providencia, sí. Y le mando saludos. ¿Y futura? ¿Candidata? Yo voy a la reelección, así que... Bueno. O sea, sí, ya tendría que ser por otro lado. Entonces, a ver, para contestar... No, eso fue noticioso, no, yo siempre he dicho que yo voy a la reelección. Mi idea tendría es ser que buscar otro lugar por 8 años. Yo creo que el problema que ha tenido el gobierno, que se planteó como una emergencia, ¿cierto? Entonces, emergencia en seguridad, emergencia en lo económico y laboral, llamémoslo así, y en temas migratorios, que uno podría relacionarlo también como con también la seguridad. Pero un gobierno de derecha no puede ser solamente apretarse el cinturón. Y hasta ahora lo que uno ha escuchado es un relato y un camino, que me parece razonable que haya un camino en eso, en lo económico. Pero me gustaría escuchar mucho más qué es lo que pasa con el Ministerio de Desarrollo Social, y la ministra Wolf me parece que es muy potente. O la ministra de Educación, la ministra Arzola, que también me parece que es muy potente. El ministro Arrao, que estaba en Obras Públicas, creo que lo estaba haciendo muy bien, y creo que el gobierno hace como doble o nada, ¿no? Justamente por llevarlo a seguridad. Y nos gustaría escuchar cuál es el plan concreto. El ministro Poduje ha empatizado bien con varios alcaldes porque dice, mira, tengo el plan 1, 2, 3 para los alcaldes. A mí me gustaría que se concentrara bien en el ámbito de la reconstrucción y ver cómo nosotros, en el caso de Providencia, podemos hacer vivienda de interés público, por ejemplo. Sí, paréntesis, el cambio que hace el gobierno también a cargo de Hacienda es de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que pasa por encima de lo que hacemos los municipios. Claro. Es una medida completamente antisubsidiaria. Otro de los es una puntos medida que pasa por encima de lo que sabemos en los territorios. Serena, ¿no? Necesitamos que haya mayor densificación en los ejes de transporte, por ejemplo en las líneas de metro, pero otra cosa distinta es que pasen por encima de nuestros planes reguladores como si no importaran, digamos. O sea, como si no supiéramos en qué lugares sí y qué otros no. ¿No están de acuerdo con la indicación que vino desde Hacienda, que hace un cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción? Yo, en lo absoluto, yo creo que ¿Están sí. en contra? Fue parte del acuerdo, ¿no? Está, mira, déjame darte un ejemplo pequeño. Por eso, pero para clarificar, ¿están en contra de que desde Hacienda hagan un cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción? Yo estoy de acuerdo con que densifiquemos algunas partes de la ciudad. La pregunta es dónde, y ese dónde lo saben los municipios. No Hacienda. Entonces, no, claramente no. Está mandando al gobierno a leer los textos sobre subsidiariedad. Sí. Constantemente. Efectivamente. Porque ¿quién es la matriz común que usted comparte con el mundo republicano? Y por tanto, por eso que lo hago también, porque me parece curioso que hagan medidas que son antisubsidiarias. No se entiende, digamos. No, pero en el mismo encuentro, no sé, llegó Poduje y dijo, yo quiero hacer casa. Después llegó el presidente y dijo, yo quiero hacer departamento. Entonces, existe esa violencia. Porque Poduje no estaba, parece, de acuerdo con el... Claro. ¿Y usted, alcalde, cree que este gobierno es muy economicista? Yo creo que lamentablemente sí. Ya, yo creo que el Estado tiene que tener un rol anticíclico, ya de amortizar todas las crisis que existen y no traspasársela hoy día a la ciudadanía. Yo veo con harta pena porque alguien que gana 3, 5 millones de pesos, pagar 30, 40 lucas más de benzina cada vez que cargan combustible no hay problema, pero los vecinos que están ganando 500 lucas, 400 lucas, 600 mil pesos, sí les pega. Por otro lado, también veo que hay un problema de fondo que es ideológico y no ideológico partidista ni nada, pero cuando sí se ataca, por ejemplo, el fondo común, porque el fondo común es el corazón del Estado, es algo muy solidario, donde se distribuyen los recursos de las municipalidades o de las comunas más ricas a las más pobres. Hay muchas comunas que tienen una dependencia sobre el 90% y son 10 regiones de Chile que dependen del fondo común sobre el 50%.
Entonces es demasiado el golpe que se está haciendo al corazón solidario hoy día del Estado y se le pega a las instituciones por igual y esto claramente le va a llegar hoy día a los ciudadanos. Yo creo que como nosotros vemos expresada, por ejemplo, la falta de diálogo que estábamos conversando anteriormente también, es que nosotros estamos, por ejemplo, dentro del traspaso de los SLEP de los viñedos. Y nosotros vemos, por ejemplo, a nuestro colega San José de Maipo, el cual ha sido suspendido reiteradas veces como alcalde por no pagar las cotizaciones y no le da. No le da, o sea, como subvención le llegan 300 millones de pesos, San José pone 50 millones de pesos y ese es el bruto. O sea, disculpen, ese es el líquido. Ellos pagan el líquido todos los meses. Y tienen una P y lo suspenden, tienen 2.000 millones de pesos en deuda previsional. Y hoy día, por ejemplo, nosotros estamos dentro de ese traspaso y el presidente tiene ahí en su oficina la elección del director hace un rato porque no se eligió el director y nosotros tenemos esa incertidumbre, ¿lo va a elegir o no lo va a elegir? Si lo elige, a Puente Alto se liberan 11.000 millones de pesos para el próximo año, de los cuales yo dije ya tengo 10.000 millones de pesos que tengo que ocupar en el alza de los contratos. Al director del SLEP. Claro, claro, porque hoy día nosotros, por ejemplo... ¿Pero ustedes cómo ven eso entre los dos? ¿Cómo ven que los SLEP funcionen, que dejen de ser municipales los colegios? ¿O les parece bueno lo que otros sostienen, que los municipios que puedan mantenerlo, o que crean y piensen que lo hayan hecho bien, se queden con sus colegios? ¿Cómo ven ahí? ¿Hay una diferencia entre ustedes dos? Yo creo que en esto hay diferencia dependiendo el municipio. Y aquí me pongo mi ex camiseta de diputado, porque yo fui parlamentario mientras se hizo esta ley. Y me cargan los que dicen, te lo dije, pero en este caso es como lo dijimos. No está bien un sistema que piensa que tiene que ser lo mismo de Arica a Magallanes. Es distinto lo que ocurre en los sectores urbanos que lo que ocurre en los sectores rurales. Entonces valía la pena tener un sistema mixto. En los sectores rurales sí había ciertas ganancias por agrupar. En los sectores urbanos es difícil encontrar esa ganancia por agrupar. O sea, no es razonable. Y en el caso del SLEP Manquehue, que es el que donde está Providencia, Las Condes, Vitacura y Las Condes, y Barnechea, perdón, nosotros ponemos en suma cerca de 30.000 millones de pesos adicionales. Entonces, a lo más, si pasa el SLEP, va a quedar igual, porque no van a poner más plata que eso. Entonces, no parece razonable, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, hagamos bien el cálculo. Si lo que queremos mejorar... La idea de pausar del gobierno, usted ya lo dijo hace unas semanas, ¿le parece razonable? Nosotros ya el año pasado pedimos postergar y quedamos hasta el final de la ejecución de la ley, que es el 2029. Yo no sabía que entre medio me iban a decir que me iban a quitar esa plata de cotización. Claro, si no lo suelta, ya no dijo, si no tiene que entregarlo. Pero a mí me pasa que yo soy hijo de profe, me gusta esto. La verdad es que la identidad de cada colegio es súper importante. Entonces, si eso se pierde al tener una administración más grande, es muy complicado. Pero como dice el alcalde Toledo, hay muchos alcaldes en otras partes que te dicen, me encantaría, pero ¿sabéis que no puedo? No puedo porque no tengo plata. Claro, el alcalde de San José de Maipo, imagínate. Y pasa con alcaldes de zonas urbanas y zonas rurales que te dicen... ¿Está de acuerdo con lo que dice el alcalde Belolio? Sí, estoy de acuerdo. Creo que lo mejor es un sistema mixto y de hecho quien quiera y pueda quedarse, que se quede. A ver, nosotros lo hemos conversado a nivel nacional con distintos alcaldes y alcaldesas y hay que partir siempre la primicia que a todos nos gustaría quedarnos con los establecimientos. Pero hoy día es un problema presupuestario, un tema de lucas. No da. Estamos todos llenos de oficios de Contraloría, que los colegios no cumplen con las normas de gases, que los colegios tienen, por ejemplo, caca de paloma, que los colegios tienen problemas eléctricos. Todo lo que requiere recursos que usted no tiene. Y uno dice, con los dineros que tengo solamente estoy pagando los sueldos, ¿se entiende? Entonces, hoy día esa es la problemática, pero también ocurre lo que pasa en regiones, que uno dice, oye, ¿sabéis que mi hijo salió en la tómbola y salió en otra comuna? Salió en otra región. Y eso le pasa a los colegas que tienen los establecimientos, ¿cierto?, en regiones. Entonces, o sea, ¿los cambios al SAE también les parecen razonables los que ha anunciado el gobierno? A mí personalmente sí. Yo creo que es súper importante que en la enseñanza media nosotros volvamos a tener mérito. Y a mí me encantaría que hubiera un porcentaje más alto también de estudiantes de la comuna de Providencia, que sea, no sé, un 20-25%. No un 70%, sino un 20 o 25%. Eso es lo que me gustaría pedir, digamos. Pero y ahí va así, voy a insistir en que nosotros tenemos liceos emblemáticos y veo que lamentablemente hay grupos que lo que quieren es destruir los liceos emblemáticos, al menos nosotros los vamos a defender en Providencia. ¿Y los cambios al SAE, usted le parece? No, yo no creo en eso de que tengan que existir como colegios de excelencia y colegio A y colegio B, ¿ya? Pero sí entiendo la realidad nacional que tienen municipalidades
distintas a las que están en ciudades. O sea, uno administra colegios municipales públicos, pero también ve la demanda o la oferta que existe hoy día de fundaciones y corporaciones que antes no existía. O sea, antiguamente eran 27 establecimientos municipales y hoy día 200 que también son ¿A favor o en contra de escuelas protegidas de esta normativa? ¿Les parece una buena o una mala iniciativa que, entre otras cosas, se pueda revisar mochilas y pertenencias? Yo estoy de acuerdo. Nosotros hemos tenido casos en los últimos meses de estudiantes que intentaron quemar el colegio, que podría haber significado la muerte de estudiantes. Encontramos un estudiante que tenía 19 mechas, todavía no le echaba benzina, y venía expulsado de Las Tarrias, expulsado en el Colegio Santiago y ahora expulsado de acá. Esa silla musical de la violencia que está en 8 colegios públicos de Chile necesitamos terminarla. Si realmente creemos en el mérito, realmente creemos en el talento, creemos que la educación pública puede llevar a los estudiantes a las mejores universidades y a las mejores carreras, entonces dejémoslos tranquilos a esos colegios. Creo que muchas veces no se analiza el problema de fondo. Hoy día poner un pórtico en el acceso a un establecimiento educacional, como si no hubiesen murallas, como si no hubiesen rejas, etcétera, para poder pasar algo y andar revisando las mochilas, yo creo que la verdad no nos va a llevar a solucionar la problemática que hoy día tenemos en nuestros barrios, porque finalmente vivimos en barrios violentos. O sea, tenemos portonazos, tenemos asaltos, tenemos problemas de consumo. ¿El control de la delincuencia en estos meses o todavía es muy pronto? No, no ha mejorado. Yo voy a ser bien honesto, los municipios estamos haciendo todo lo que podemos. Nosotros en Puente Alto aumentamos de 4 a 41 camionetas. Entendemos que la seguridad no solamente es cierto lo punitivo, tenemos un proyecto de 11.284 luminarias con el gobierno regional, hemos implementado torres, etcétera, etcétera. Pero vemos que no tenemos la presencia que se necesita por parte de Carabineros, por parte de Policía de Investigaciones muchas veces en el territorio. ¿No ha habido un cambio en estos meses, en estos 3 meses? No. O sea, he visto un cambio para peor, en el sentido de que, voy a ser bien honesto, a mí la única vez que me han llamado en materia de seguridad por parte del gobierno fue para la primera cadena nacional del presidente, porque nos solicitaron a todos los alcaldes de Chile que hiciéramos un control vehicular 2 horas antes. Entonces yo les dije, ¿saben qué, muchachos? Yo para el show mediático no estoy. Si quieren nos sentamos. Nos llamaron de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y nosotros dijimos, nosotros estamos a disposición de trabajar, pero trabajemos. Tenemos indicaciones de Fiscalía, de que en Puente Alto, por ejemplo, están abandonándose varios vehículos que se roban en diferentes lugares de la región metropolitana. Tenemos estadísticas, por ejemplo, de bandas extranjeras en diferentes sectores. Entonces estamos abiertos al trabajo colaborativo, pero no que nos utilicen como para un punto mediático. Quiero hablar de política con usted. 15 segundos antes para volver al tema del colegio. Yo creo que hay como 3 tipos de violencia dentro de los colegios, ¿no? Una que es bien particular de estos 8 colegios que yo mencionaba, que son liceos emblemáticos de Santiago Centro y de Providencia. Es un fenómeno además que lleva décadas con el que no hemos Exacto, logrado lidiar bien. Que son overoles blancos, y yo estoy absolutamente convencido de que hay adultos detrás de esto. En parte de la investigación de lo que se ha visto en Las Tarrias es que al parecer había una docente que fue la que facilitó la benzina. O sea, estamos hablando de ese nivel. Cuando el alcalde Desbordes estuvo acá hace algunas semanas dijo algo parecido. Y cuando uno ve el año pasado un estudiante roció con benzina a un inspector, o sea, estamos hablando de delitos, ¿no? Y por tanto, ahí me parece que sí está bien, y yo notaba un cambio de mano en este gobierno. El gobierno pasado nunca quiso querellarse o hacerse parte de la querella que nosotros presentábamos. En este gobierno sí lo hicieron. Yo creo que ahí hay un cambio de mano que es importante. Hay otro tipo de hechos violentos que han ocurrido dentro de los colegios, con el terrible caso de Calama, digamos, y que después viene este efecto como copycat que ha aparecido en muchos otros colegios que ponen cosas como en los baños o en los pizarrones. Para lo cual no basta el poner un detector de metales, ¿no? Entonces ahí hay que hacer medidas que sean preventivas. En Providencia, por ejemplo, somos la única comuna que tiene educación socioemocional dentro del currículum. Y tenemos una serie de otras cosas que también son como procívicas, ¿no? De hecho, del programa procívico de la Católica y otros tantos más. Y hay otra que no está solucionada todavía, que tiene que ver con el acoso, ciberbullying y bullying. Pero hemos avanzado un poco en esa cosa, en tener como mejor planificación. Todavía nos faltan ámbitos, pero esta ley sí nos permite algunas ventajas con respecto a cómo combatimos. Que no nos vaya el tiempo, porque Daniel quería plantearles. Le quiero preguntar a los dos, pero parto del alcalde Berolio, ¿cómo ve
a su sector, ¿cómo ve que Chile Vamos ha ingresado al gobierno? ¿Lo tiene contento? ¿Lo tiene optimista? ¿Ve que ha sido más bien problemático ese ingreso? ¿Cómo mira usted que usted hoy día alcalde, pero como bien dijo, antes fue ministro, vocero, un gobierno en un año muy intenso, supongo, y antes fue parlamentario mucho tiempo? Arrastrado hoy día, recordemos, en la acusación constitucional contra el exministro Grau. Hay parlamentarios de Chile Vamos que están ahí firmando, ¿no? Mira, primero llevamos 90 días y por tanto me parece que todavía es muy pronto, pero en la fase de instalación se cumple lo mismo que nosotros le dijimos en su momento al presidente Boric, que otra cosa es con guitarra. Entonces, salir desde la oposición en decir cómo se deberían hacer las cosas, a luego sentarse y hacerlas, uno se da cuenta que hay restricciones activas que antes no se veían. Y en eso me parece muy buena noticia que el ministro Alvarado hoy día esté haciendo de vocero y de ministro de Interior, porque una vez sacando seguridad o el ámbito de seguridad de Interior, tiene que haber alguien que sea un contrapeso interno, que sea capaz de negociar, que sea capaz de recorrer las regiones. ¿Contrapeso de quién? No, ¿Del contrapeso. segundo piso? No, o sea, no. Contrapeso me refiero a los poderes que existen dentro siempre de cualquier gabinete, ¿no? Entonces hay un ministro que es muy potente, que es el ministro de Interior, que a la vez es vocero. Y en este caso sí me parece bien que sea un contrapeso con respecto a Hacienda. Sí, o sea, me parece bien, dentro del comité político, porque no puede ser el único relato lo económico. Está muy bien, la herencia fiscal que nos dejó el gobierno pasado fue muy mala, sin embargo no puede ser lo único, ¿no? Tiene que haber otras cosas y en eso creo que el ministro Alvarado lo ha hecho bien. Y yo me siento representado por el ministro Alvarado en esto. Entonces, creo que todavía falta que el gobierno aterrice muchos aspectos de su promesa, de sus expectativas, además que generó en la ciudadanía. Creo que el ministro Arrau es bueno, ya ha marcado una agenda muy intensa, que me parece muy bien, y me gustaría ver más desplegado también a otros ministros y ministras que sé que son talentosos, pero que hasta ahora han estado como medio eclipsados por la discusión solamente de Hacienda. Alcalde Toledo, yo sé que usted siempre ha sido muy libre y que no milita, así que esta respuesta, o sea, usted responde como quiere, pero ¿cómo ve a la oposición? ¿Cómo ve que se ha articulado? ¿Encuentra que ha logrado, digamos, encontrar un tono, un registro con el cual enfrentarse al gobierno o más bien no? No, yo veo que hoy día están más articulados. Yo creo que cuando uno se desprende un poco de esa defensa ideológica y agarra las luchas justas del sentido común, creo que esas encuentran eco en las personas que pueden militar en un sector o en otro sector. Y yo creo que eso es lo que hoy día se ha dado un poco en la Asociación Chilena de Municipalidades, por ejemplo, que nos permite sacar acuerdos transversales. Hoy día, cuando nosotros decimos se está reduciendo el fondo común, está pasando esto otro, está subiendo el costo de la vida, no es un problema de la izquierda. Ni... Ya, pero ¿cómo vean las izquierdas? Es la pregunta. ¿Cómo ve a la oposición? Los veo bien en ese sentido, creo que se están articulando de buena manera y se está trabajando de esta manera. Ahora, yo veo con celeridad lo que está tratando de hacer el gobierno, porque el gobierno lleva poco y está tratando de meter en una mega reforma todo lo que puede en este momento, entendiendo que quizá en 3, 4, 5 meses más ya no estén las mismas relaciones igual de compuestas que tiene hoy día el presidente, ¿ya? Porque las relaciones se van desgastando. ¿Las relaciones con quién del presidente? Las relaciones entre los partidos políticos, Perfecto. Porque finalmente son los partidos muchas veces quienes sostienen los gobiernos. Y yo creo que, claro, cuando uno inicia un proceso, generalmente existen toda esta buena onda de trabajar de manera colectiva, de trabajar de manera conjunta, pero cuando uno ve que no te pescan, que no te escuchan, que uno quiere dar una indicación y que uno dice, oye, ¿sabéis que nos vamos a equivocar? Es como, ya, pues equivoquémonos juntos, ¿se entiende? ¿Se siente de oposición usted? Yo la verdad es que nunca me he sentido oposición. Recuerdo que estuve en CNN cuando tuvimos que venir a hablar del expresidente Boric, y también nosotros fuimos súper enfáticos en nuestra posición contra la problemática que existía de seguridad. Yo quiero que al presidente Kast le vaya bien, porque hoy día es presidente de todos los chilenos, y eso es algo que él tiene que tenerlo súper claro. ¿Le gustó este afiche del Partido Socialista, que al final no se va a repartir, en que aparecía el presidente Kast, decía el presidente Kast miente y con una nariz de Pinocho? Yo creo que hay para todos los gustos en este país y que hay diferentes formas de hacer política. Hay algunas que son más aceptadas y otras no. ¿Y eso qué le pareció? Sin embargo, creo que sí hay gente que siente que no se nos ha sido honesto. O sea, por ejemplo, si a mí me preguntan cómo salí del Encuentro Nacional de Alcaldes después de haber tenido al subdere, un video del ministro y al presidente, tratando de darme la claridad con respecto a la baja del Fondo Común Municipal, salí
más confundido. Salió más preocupado lo que entró. Porque me dieron cifras distintas, porcentajes distintos, ¿se entiende? Entonces uno dice, por último que hable uno, ¿se entiende? Pero hablan tres y los tres hablan cosas distintas. Entonces finalmente creo que algunos podrían decir, están descoordinados, no están organizados, otros podrían decir, miente, no sé, ¿se entiende? Pero hoy día esa es la sensación que tenemos. Claro, a un tema que ha marcado los últimos días, bueno, ustedes son el primer contacto de la gente con el Estado, ¿no? ¿Qué les parece la política que ha diseñado el gobierno y ha instruido a la tesorería respecto de los embargos a los deudores del CAE? Por lo que yo entendí, los que son embargados son aquellos que tienen ingresos por encima de 5 millones de pesos. Claro. Sí, entonces el pero CAE... sin autorización judicial. 3,5 también cuando no han hecho repactación. Okay. O sea, me refiero, se les quitan los fondos de la... Sí, a ver, yo creo que el CAE no es un derecho absoluto. ¿Ah? Es algo que significa mayores ingresos para las personas, tiene un tope en porcentaje sobre tu sueldo, si tú no estás trabajando no pagas y por tanto me parece que tiene condiciones que sí tienen que estar alineadas con que las personas paguen eso. Lo que pasa es que en el gobierno pasado les dijeron, cada vez que había una elección, les dijeron que lo iban a condonar. Y eso no ocurrió. Y después trataron de cambiarlo en el último cuarto, digamos, de lo que quedaba de gobierno y tampoco ocurrió. A mí me pasa que estamos a veces demasiado concentrados, y en el pasado también fue igual, en lo que pasa con la educación superior, y no así en lo que pasa en la educación básica, en la educación inicial, en la educación técnico-profesional. O sea, ahí es donde nosotros deberíamos haber invertido muchísimo más dinero y hacer una revolución en ese ámbito. Pero no es un mal precedente. Quizás los ciudadanos que no paguen las contribuciones, por ejemplo, también se podrían meter a sus cuentas bancarias y poder ponerse al día el Estado. Sí, y así suma y sigue, ¿no? Hay otras cosas que se han hecho en este sentido, por ejemplo, también con los mal llamados Papito Corazón, en que fue una ley súper transversal, ¿no? En donde esa es una forma de violencia económica, por tanto había que pagarla. En el CAE, el contrato como tal que se firma con el CAE establecía ciertas formas de pago. Entonces a mí me parece que no era razonable también que personas que tienen altos ingresos no paguen eso. O sea, habían parlamentarios que no lo habían pagado y no parece razonable. Otra cosa es aquellas personas que efectivamente no tienen la condición para poder pagarlo. Y eso fue un proyecto que quedó medio trunco, que a mí me tocó empujarlo también con el presidente Piñera, en donde hubieran personas que después de cierta cantidad de tiempo, si no podían pagar el total, se extinguiera la deuda, ¿no? Que fuera una especie como de arancel diferenciado, pero ex post. Sin embargo, me parece que hoy día ha sido una especie como de camisa de fuerza, de una manera de controlar también a las mismas universidades a través de la gratuidad y el CAE, y eso no me parece razonable. ¿Y usted, alcalde? El CAE como las contribuciones, cuando uno dice si es universal o universal, parece que es como bien selectivo cuando se puede segmentar y cuando no. Bueno, el tema del CAE y de fondo es la educación. Hay harta gente que accedió al CAE porque no tenía las formas de quizás poder estudiar una educación superior y poder tener movilidad social dentro de su familia, poder apoyar a sus papás, a su mamá, etc. Yo creo que se ha hecho de mala manera, porque finalmente lo que he visto en redes sociales y he conversado con algunas personas, se les sacó todo. Se les sacó el sueldo, todo tipo de ahorro que tenían, etcétera. Y claro, de repente se podría haber dicho, oye, vamos a sacar una parte, vamos a empezar de esta manera. Escuché gente que decía, sí, me están diciendo que voy a repactar, pero tengo que pagar tal porcentaje, que no tengo este dinero, y más encima me están diciendo estas cuotas. Entonces la gente decía, mira, yo puedo pagar, pero dame 12 cuotas, dame 24 cuotas, dame 36 cuotas, pero ustedes saben que la tesorería muchas veces es bien rígida, y en ese plano, para los que no pagaron, claro, les quitaron todo. Y si hay una persona que efectivamente tiene las condiciones de conseguirse dinero, etcétera, y poder endeudarse, bien, pero el que no lo tenga, hoy día lo dejaron sin nada. No va a entrar al partido de la gente, ¿no? No, ya dijo que no. No, ya lo dije, Pese a en que CNN, Franco no lo vio, Parisi- no lo vio. No, pero por supuesto que lo vi, pero quiero que lo cuente de nuevo. Básicamente le dio un portazo a Franco Parisi, Sí. que estaba tan ilusionado con tenerlo usted entre Sí. sus filas. Yo creo que ahí y aquí lo voy a mencionar, no siempre me gusta hacer el odioso de la película, pero pucha, yo creo que el PG, dentro como de su afán un poco, de querer figurar un poco, le pega a todo el mundo. Yo el otro día estaba viendo las redes, por ejemplo, por la aprobación en la Cámara de Diputados de la mega reforma, y salía oposición, sube el costo de la vida. O sea, disculpen, oposición, nada, no ha ganado nada. Oficialismo, sube el costo de la vida. PDG, los pañales. Y es como, oye, ya, pero sí,
esto se está aprobando con tus votos también. Entonces, ¿a quién le queremos engañar? Oportunismo. Muchas veces yo creo que hay que tomar posición y esa posición nos va a hacer quemarnos, nos va a hacer quedar mal con alguien, y si uno quiere estar en la política tiene que estar dispuesto a quedar mal. Si uno la verdad no puede quedar siempre bien con todo, yo creo que ese es uno de los problemas que hoy día vivimos en la política. Y yo le agradezco harto a la gente que se quema, que va de frente, que dice las cosas como son, porque finalmente igual representan un pensamiento de este país y está bueno. Pero también agradezco mucho más cuando pasa lo que sucede, por ejemplo, en la HM y nos ponemos de acuerdo a izquierda, a derecha y decimos vamos a luchar por los recursos de los chilenos. Buen final. Alcalde, muchas gracias por habernos Muchas gracias, acompañado en la mesa de Tolerancia Cero. Vamos a ver si alguno de ustedes rompe la maldición de los alcaldes. ¿Cuál es la maldición de los alcaldes? Nunca ninguno ha llegado a ser presidente. Todavía. Bien, muy bien, alcalde Belolio. Todavía. Belolio Todavía, 2030. no, todavía, digo. Toledo ¿Hay 2030. noticias? No, hay ¿Hay buenos noticias? alcaldes, está el Ali ahí en Coquimbo, buen alcalde también, está el Tomás, no sé, la Maca, hay varios alcaldes y alcaldesas buenos. Ahí está, ya. Bien. Todavía, dice. Lo dejamos en el archivo si llega a ser candidato, lo tenemos archivado ahí. Ya. Pausa y regresamos a Tolerancia Cero. Volvemos con los minutos de confianza a Tolerancia Cero y parte Rocío. Yo voy a ir a Suiza, Mónica, Daniel, porque Ok. hemos hablado que Alfredo Monopoliza no puede ser el el ámbito único que hable de internacional. Europa. Yo quiero Ok. mirar Europa, quiero mirar el mundo. También y tengo quiero- derecho. También Sí. tengo derecho a hablar de Europa y... ¿Y qué tanto Vamos más? a Además, la Suiza. jefa de informaciones del diario El Pero País, por así que usted favor, tiene todo el europeo. derecho, parta usted. Vamos con eso entonces. Mientras en Chile el debate migratorio sigue tensionando la política, en Europa hay un país que está llevando esa discusión al límite. Suiza vota este 14 de junio, este domingo, una propuesta inédita: poner un techo a su población, no más de 10 millones de habitantes, así de simple y así de radical. Detrás de la iniciativa está la derecha populista, que denuncia una inmigración fuera de control. Hablan de trenes colapsados, arriendos por las nubes, presión sobre los salarios y servicios públicos al límite. Un discurso que, ojo, suena cada vez más familiar en distintas partes del mundo, incluyendo, por cierto, Chile. Pero el problema es mucho más profundo. En Suiza, más de un tercio de la fuerza laboral es extranjera. Son médicos, ingenieros, trabajadores clave para una de las economías más competitivas del planeta. Y por eso sus críticos advierten: cerrar la puerta no solo frenaría la inmigración, podría frenar también el país. Y el punto más sensible es otro: la relación que en Europa. Limitar la población implicaría en la práctica romper la libre circulación de personas con la Unión Europea, el principal socio económico suizo. Es decir, no es solo inmigración, es modelo de desarrollo. Las encuestas anticipan una votación estrecha, pero más allá del resultado, el mensaje ya está instalado. Incluso en uno de los países más ricos y estables del mundo, el malestar por la inmigración es real. Y la pregunta que queda en el aire, tanto allá como acá, es incómoda, pero inevitable. ¿Cómo se ordena la inmigración sin poner en riesgo el crecimiento, la cohesión social y la propia identidad de un país? No voy a responder la pregunta que Estamos formuló Rocío, estamos porque esperando la sería muy respuesta, difícil, pero está Daniel. muy interesante el Oye, tema. y los relojes, ustedes saben que muchos extranjeros están metidos en la industria de los relojes, que por supuesto, como dice no solamente la tradición, sino que es real, Suiza es top mundial. Daniel. El Servicio de Impuestos Internos declaró que las casas de apuestas deberían pagar impuestos por las rentas que perciben. Esta decisión me parece problemática por al menos 3 tipos de motivos. El primero es que la justicia en varios fallos ha dicho que esta actividad es ilegal y debe ser limitada, y al mismo tiempo el Congreso está justamente discutiendo su regulación. ¿No habría sido más razonable esperar el resultado de esa regulación antes de empezar a percibir los ingresos a través de los impuestos de esas actividades? Segundo motivo, este gobierno busca restaurar el orden. Restaurar el orden significa hacer cumplir la ley, y por tanto la señal que da el gobierno es muy extraña respecto de que por un lado quiero restaurar el orden, y por otro lado quiero cobrar el impuesto a actividades sin importarme si son lícitas o no.
ese doble discurso no se entiende bien. Tercer motivo, todos sabemos que las casas de apuestas afectan a los más jóvenes y muchas veces a los niños. La penetración que tiene en el fútbol y en la publicidad de los deportes, por ejemplo, es hoy día muy, muy grande. ¿Cómo un gobierno que pone tanto énfasis en la familia y en la niñez, lo que me parece bien razonable y estoy de acuerdo, dialoga eso? ¿Cómo dialoga ese gobierno que pone énfasis en la familia y en la niñez con estar legalizando de hecho y de facto las casas de apuestas que operan en la opacidad legal? Me parece que al menos por estos tres motivos el gobierno o bien debería dar una explicación coherente que yo hasta acá no he escuchado, o bien simplemente revisar su decisión. Tremendo tema. Sí. Imagínate, yo me ponía a pensar y si un comerciante ambulante quiere tributar de su negocio, de su venta como comerciante ambulante. Claro, va al servicio de impuestos a decir, yo quiero pagar los impuestos. Exacto, que me y soy un corresponden. comerciante ambulante, quiero que... Ya me puedo poner más extrema y decir, y si un traficante de droga quiere tributar de su actividad. Porque es la Corte Suprema la que dijo que eran ilegales, ni más ni menos. Efectivamente, y obligó a los operadores a bloquear su Sí, servicio. Y suma y sigue, ¿no? O sea, tienes el fallo de la Corte más el Congreso discutiendo. Extraño. Es como tampoco entiendo cuando surge la idea de la repatriación de capitales, que eso en verdad, escuchando a Ignacio Briones, cosa que tenía mucho sentido, que no digamos que es un bolchevique de las finanzas públicas. A veces un bolchevique. Claro, no, pero decía, es premiar A los que se portaron mal. a los que se portaron mal, a los que hicieron trampa. Decía él, mientras en paralelo, con justicia, le estamos diciendo a quienes no pagan el CAE que lo paguen. Que era la crítica de la derecha para condonar el CAE. Claro. ¿Te acuerdas? Que aquellos que han pagado el CAE entonces, los que se portaron bien. Claro. Claro, bueno, y entonces a los que sí pagaron los impuestos, que deben ser muchos, empresarios o personas privadas muy honestos que sacaron su dinero pagando todos los impuestos, a esos no. Entonces, en fin, ya, mi minuto. El que nada hace, nada teme. Clarito para el control de identidad o revisión de mochilas. Pero para flexibilizar el secreto bancario, ahí no. Esta ley que se está discutiendo ahora no es para el Servicio de Impuestos Internos ni tampoco para la Fiscalía. Es para la Unidad de Análisis Financiero que combate el lavado de activos del crimen organizado y terrorismo. La UAF solo podría levantar el secreto sin un juez, a un funcionario público, a una persona jurídica o cuando el reporte de operaciones sospechosas viene ya acreditado por un banco justificado. No se entrega además a la Fiscalía, solo se alerta. Los que se oponen dicen que se puede filtrar información. Mito 4. La UAF no ha sido nunca acusada de filtraciones y tiene penas draconianas si eso pasara. En la UAF hay apenas, escuchen bien, en la UAF hay apenas 80 funcionarios y entre ellos 13 son analistas que el 2025, 13, debieron revisar 21.828 casos. Cierto, les conceden en horas el alzamiento a la UAF, pero para llegar a la Corte con un caso sólido tardan meses, mientras los delincuentes como Carlos Bobby, parte del Tren de Aragua, Operación Tokio, no sé si les suena, sonríen porque saben que sacarán de Chile el dinero lavado rápidamente, porque aquí los billetes sucios vuelan mientras el sistema preventivo anda a paso de tortuga. No basta con aumentar los funcionarios sin flexibilizar el secreto y además hay que incrementar las multas para quienes no alerten de operaciones sospechosas. ¿Dónde estaban bancos, tesorería, servicio de impuestos internos, notarios, automotoras, municipios, etcétera, mientras Bobby y sus socios lavaban 75 millones de dólares? Partamos por esta ley y sigamos por más, antes que el crimen organizado que corrompe además lo público y lo privado, haya corroído las bases de nuestra democracia y puesto en tela de juicio la limpieza de nuestras empresas. Conformarse con menos es agua con azúcar. Si son otras, serán medidas que rasquen tal vez, pero como decía Galeano, que rasquen donde no pica. Yo creo que Me gustó eso del agua con azúcar. Sí. No lo había escuchado. Como sureño. Me encantó. Lo voy a empezar a usar. Es como sureño, es como nada, o sea, no es Coca-Cola, no es pisco sour, No es no es jugo, No es rompón, no, ya que estamos hablando agüita del sur, ya estamos agüita en con horario, azúcar. ya estamos en horario de protección de menores, sí, no hay problema. Sí. Yo creo que este es un tema súper relevante, lo pone de nuevo en el tapete la operación Tokio, y creo que nos estamos haciendo hace mucho los lesos con este tema, lo ha pedido
la OCDE, lo ha pedido el Fondo Monetario Internacional, la Corte Suprema ha hablado a favor, Susana Jiménez, Rosario Navarro, hablando específicamente de la UAF. Esto es inteligencia financiera, es prevención, para que no nos encontremos un día con que ya no solamente tenemos 2 ejecutivos bancarios, sino que tenemos jueces, tenemos fiscales. Bueno, ya hay un fiscal involucrado, lo vimos hace poco. O sea, yo creo que esto es de la máxima gravedad. Muy impresionante lo de la Operación Tokio. Nosotros estamos por publicar en el diario El País un reportaje de Ana María Sangüesa, especialista en este tipo de organización, que se llama Drogas, Extorsiones y Explotación Sexual. Así operan las fiestas bajo el control del Tren de Aragua en Chile. Y lo que cuenta Ana María Sangüesa es tremendo. O sea, no solamente, como decía el alcalde Belolio, en sectores de Bellavista, sino la organización que tienen para cobrar, la periodicidad, porque hay algunos que se les va pidiendo semanalmente, otros dinero con una vez al ingresar, y quienes se niegan lo pagan caro, como sucedió, ¿cierto?, en esta famosa fiesta de Lampa de hace 2 años, donde se produjo esta matanza, que es la, ¿cierto?, la hebra. Que permite tirar todo esto. Es la hebra que permite llegar a lo que acabamos de saber. Si no se le cae el celular en medio de esta balacera con 5 asesinatos a una mujer, no sabríamos. No sabríamos, entre otras cosas, cuando tú, la unidad de análisis financiero, si recibe un reporte de una persona que mandó a 50 bancos su fondo a 50 personas, no puede ir a pedir la información a ninguno de esos. Solo, no sé, la trazabilidad se perdió. Se pierde inmediatamente. Ya, o sea, de inmediato. Y además, ¿tú sabes qué porcentaje? Yo lo conversaba el año pasado cuando entrevisté al entonces director de la UAF. ¿Qué porcentaje de los fondos sospechosos de lavado de activos que financian terrorismo, que financian crimen organizado en general, se investiga? 5% siendo optimistas. 5%. Ahora es reconocido en Latinoamérica que este ha sido el principal golpe al sistema económico del Tren de Aragua, y efectivamente lo que estamos haciendo en Chile, pese a que sigue sonando poco, digamos, por las cifras que estamos mencionando, es lo que más se ha avanzado a nivel regional. Oye, y yo creo que es digno también de relevar. Y particularmente el ministro Arrau, digamos, que yo creo que es un ministro que se va a tomar muy en serio su cargo por muchos motivos de los que podemos conversar después. Aquí tiene una gran oportunidad para tomar este tema y hacerse cargo del tema y dar señales muy claras, digamos. Yo creo que esta cosa debería transformar esto en una oportunidad, particularmente el ministro Arrau. Sí, y esta cosa de la privacidad, que no hayan funcionarios públicos que se preocupen, o sea, tanta preocupación por la privacidad de la cuenta corriente. Hagan sanciones más fuertes si se filtra algo, como es la UAF, porque hay naturalmente hay un bien que proteger ahí, lo que pasa es que no es un bien absoluto que tiene que ser equilibrado con otros bienes. No, y además que se hace o sea, imagínate, para funcionarios públicos, para personas jurídicas, ¿qué problema va a haber? ¿Qué privacidad tiene que tener una persona jurídica o un funcionario público? ¿De dónde tienen que venir sus fondos? O sea, ¿cuál sería el problema de saber que vienen, o sea, tienen que tener una sola fuente de financiamiento? Yo entiendo lo que se quiere preservar ahí, que es que no cualquier funcionario público de cualquier modo puede hacerlo. Claro, pero es que eso es cierto. Y por tanto hay que buscar el modo y se tendrá que abrir una conversación para lograrlo, el modo en que todos estos bienes queden resguardados. Claro, ahora, ¿qué mejor que esto con una institución que nunca se la ha filtrado, que es designado por alta dirección pública, que tiene penas draconianas, como no tienen otras, si se le filtra? Efectivamente. Y que tampoco le va a pasar al Ministerio Público esa información, porque es una alerta y de ahí tiene que empezar a investigar el Ministerio Público. Oye, quedó presentada la acusación contra el ministro Grau, ¿no? Que yo entiendo que le queda poco, no le queda poco porque son 6 meses después de que termina, ¿no? Se presenta, creo que oficialmente mañana a las 10. No, ojo, son 3 meses porque se hizo esa modificación. Son o sea, 3 meses. Le queda ahora. Era ahora nunca. Ya, okay. El jueves por eso el apuro. Buen dato ese, claro. Que naturalmente es difícil saber y es imposible, de hecho, predecir. Pero lo que yo no apostaría es que no va a ser aprobada, digamos. O sea, esto puede pasar cualquier cosa en el Congreso según cómo se constituyan y reconstituyan las fuerzas. Pero esto ha ido tomando más vuelo del que pareció tener hace algunas semanas, ¿no? Yo tengo la impresión, por lo que he reporteado en la oposición, en el círculo del exgobierno, es que están observando esta situación con mucha preocupación, realismo y preocupación. Es decir, en la Cámara ven muy factible que esto se apruebe. Sí. Es cosa de contar los votos. Similar, me decían, a lo que fue la votación, por ejemplo, de la mega reforma. Es decir, muy ampliamente. Y el Senado no están tranquilos. ¿Ya? También puede pasar cualquier ahí cosa. Que son muy inciertos. Pero por supuesto, más esperanzas, pero también complejos. Lo que a mí me extraña esto, más allá de que habrá que leer la acusación y ver cuáles son sus fundamentos. Naturalmente hay una crítica a la gestión del ministro Grau, que es legítima, pero que no tiene por qué pasar una acusación de inmediato.
Es que claro, como dices tú, en 3 meses se acaba la posibilidad de acusar al ministro del presidente Boric y por tanto queda abierta solamente la posibilidad de acusar a todos los ministros del presidente Kast. Y apenas cambia el viento, o sea, apenas estos votos bisagra, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, cambien de sentido, el incentivo que queda para la actual oposición a presentar acusaciones constitucionales en el futuro es muy alto. Y ahí donde yo no sé si hay un error de cálculo, porque generalmente son las oposiciones las que presentan acusaciones cuando los ministros en ejercicio del gobierno. Pero aquí se está abriendo otra caja cuando el gobierno debería ser el primer interesado en detener esta dinámica, porque después ahora, él es el único que puede ser víctima de esta dinámica, es solo el gobierno. Y además que hay una disparidad ahí entre el ministro Alvarado diciendo que le parece que no es una buena idea, lo he dicho en más de una ocasión, que esto puede enturbiar la tramitación de la mega reforma y no sé, minutos después o un par de horas después, el presidente Kast diciendo que no hay ninguna relación entre uno y lo otro, que llama a votar en conciencia la reforma. Entonces, no hubo una línea tampoco en el gobierno. Ahora, claramente el gobierno no quiso detenerla porque habría podido hacerlo si hubiera querido. Sí, entonces, por supuesto. Porque además lo presentan, tal vez no hubiera podido, es que ese es el pero punto. Que no porque yo creo que republicano. Es que yo creo que se mezcla, por un lado, el adelantamiento por la derecha de los nacional libertarios. No le quiere dejar al Partido Nacional Libertario toda la cancha. Y en otra manera, y de otra manera también, a pesar de que han habido ciertas señales de esquella de respeto por la independencia de los parlamentarios, pero ciertas señales de que no pareciera estar tan entusiasmado, pero está el adelantamiento por la derecha que le complica al Partido Republicano y también en algunos hay la sensación de que no pueden evitar marcar el punto político de si esto pudiera de alguna manera agregar un argumento más en la convicción pública respecto del estado de las finanzas. Con el costo eventual, yo insisto, de alimentar una dinámica que la única víctima de esa dinámica los próximos 3 años y medio solo puede ser el gobierno. Hay algo de lo que me estoy perdiendo. Sí. Ahora, entre otras cosas, bueno, el abogado del exministro Grau es Patricio Zapata. Concedió una entrevista a Radio Duna hace un par de horas y él decía entre los argumentos algo que se va a empezar a trabajar, yo creo que parte de su defensa, que es que, bueno, son las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo hacia el Ministerio de Hacienda, que uno de los argumentos del libelo, ¿no? Que no le hizo caso, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo están dando vuelta. ¿No es acaso las mismas recomendaciones que el Consejo Fiscal Autónomo está haciendo respecto de la mega reforma del actual gobierno? Me parece que es un punto que se va a tratar de explotar en las próximas semanas. Es un buen punto, pero perdón, todo cariño por los abogados, mayor aprecio por el abogado Zapata, Patricio Zapata. ¿Cuándo los argumentos jurídicos han valido la acusación constitucional? No, nada. ¿Desde Yarna Proboste hasta acá? Nada. Es que, ¿sabes me parece que y entre nunca otras han valido cosas, nada. lo tienen Tenemos muy claro, abogados que elaboran y se trabajan pero horas, maravilloso por ello. Tal vez me equivoco, pero yo creo que no tiene un sentido estrictamente jurídico esa advertencia, sino política. Es qué te va a pasar a ti como ministro de Hacienda si después te equivocas en las proyecciones. Bueno, también. Efectivamente. No, y en ese sentido sí puede valer un poco más, pero como argumento jurídico, en cuanto jurídico... Las acusaciones en general siempre han sido débiles y ya sabemos cómo terminan. Es decir, no hay acusaciones, salvo algunas excepciones, muy sólidas, ¿no? Por eso yo creo que en esta situación el ministro Grau está muy complicado. Hay algo que supongo que puede jugar un papel, aunque a mi juicio sigue siendo un error, es que, claro, de todas las acusaciones constitucionales que presentó la oposición al presidente Piñera, lograron aprobar una, contra el ministro Chadwick. La oposición al presidente Boric nunca logró juntar los votos, entonces probablemente tienen todavía la bala pasada de decir nosotros no pudimos aprobar ninguna, porque se han aprobado pocas. De hecho, la última que se aprobó, si recuerdo bien, fue contra el ministro Chadwick. No se aprobaron otras. Ahora, ¿habrá alguien, pero esto no tengo... ¿Habrá alguien pensando en tomar la temperatura eventualmente si esto pudiera tener otro destinatario? Yo creo que no. Como un ensayo de una... No, porque claro, si que estás pensando en una acusación contra el presidente, que entiende que son Boris. 6 meses más, un Sí, año más. él tiene 6. Él tiene 6 meses, yo creo que eso es tocar la función presidencial, y eso sí que sería... Ahora, más allá, insisto, de los muchos ilegítimos desacuerdos que uno puede tener con la administración anterior. Si estos desacuerdos políticos los hay son infinitos, y lo sabemos. Pero poner en cuestión la dignidad presidencial, yo fui muy crítico y la derecha fue muy crítica cuando la izquierda lo hizo 2 veces con el presidente Piñera. Pero tuvimos aquí a un senador, Juan Luis Castro, que no se arrepentía de cómo había votado la acusación en contra las acusaciones en contra del expresidente Sebastián Otro error que el socialismo democrático todavía no sea capaz de decir que se equivocó Ahora, votándola. una acusación contra la MAN en su momento que el gobierno no intentó
Que el gobierno Boric frenó. Sí, totalmente, ¿no? Sí, claro, o sea, cuando que había no asumido se... Andrea Lamán un cargo en el extranjero. Claro, que se había ido a España, no sé España. qué, a hacer campaña, bueno, que limitó, digamos, la posibilidad de su no Ahora. impulsó, no empujó. Ahora, ¿le sirve al gobierno polarizar? ¿Qué crees tú? Depende de qué le Una pregunte. Pregúntale al ministro Alvarado. Bueno, por lo mismo. Sí. ¿Ah? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Está horquillado por distintos temas. Tiene una derecha fuerte en temas tan importantes como los que hemos hablado, como por ejemplo el tema del CAE, esto de abrir las cuentas bancarias, el secreto bancario. Johannes Kaiser está marcando muy fuertemente esos temas. Yo creo que el gobierno sí le rinde. Al menos tendría polarizar. antagonista, que ahora no tiene. ¿Cómo? Al menos así tendría Exactamente. antagonista. Ahora yo, solo para irnos a comerciales, digo, aquí se llora sobre la leche derramada, pero de izquierda a derecha se pervirtió la herramienta de la acusación constitucional y nadie parece estar dispuesto a parar aquello. Nos vamos a la pausa y regresamos. Estamos terminando Tolerancia Cero. Por supuesto que los dejamos invitados para la próxima semana. Y antes agradecemos a Daniel Mansuy. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por Gracias a haber ustedes. estado. Y por supuesto que ahora viene Fernando Paulsen con Última Mirada. Buenas noches.